Antes de salir del tema de Loveman y de las historias de terror, debo relatar el sueño espantoso que tuve la noche después de que recibieran la última carta de SLS. Últimamente, hemos estado discutiendo largamente cuentos extraños, y él me ha recomendado varios libros inquietantes, de tal manera que estuve dispuesto para relacionarlo con cualquier pensamiento espantoso o de terror sobrenatural. No recuerdo cómo comenzó este sueño, o sobre qué giraba realmente todo. Hay solamente restos en mi mente de un fragmento maldito cuyo final recuerdo todavía. Por alguna razón terrible y desconocida, estábamos en un cementerio muy extraño y muy antiguo, que no podría identificar. Supongo que ningún habitante de Wisconsin podría representar tal cosa, pero sí lo tenemos en Nueva Inglaterra. Viejos lugares horribles donde las lápidas de las tumbas tienen extrañas letras y diseños grotescos, tal como un cráneo y huesos atravesados. En alguno de estos lugares se puede recorrer un largo camino sin que pises algún sepulcro de al menos 150 años de antigüedad. Algún día podrás ver mi cuento, La tumba, que fue inspirado por uno de estos lugares. Tal era la escena de mi sueño. Una horrible depresión que emergía era cubierto con una especie de maleza áspera y repulsiva, sobre la cual atisban furtivamente las horrorosas piedras y las marcas de pútridas lápidas. En una ladera habían varias tumbas cuyas fachadas ya estaban en las últimas y pasadas etapas de la decrepitud. Tenía la extraña idea de que ninguna cosa viva había pisado ese suelo por muchos siglos hasta que Loveman y yo llegamos. Era muy tarde en la noche, probablemente sobre las primeras horas, puesto que una luna, cuarto menguante, había logrado altura considerable en el este. Loveman llevaba, colgado en su hombro, un equipo portable de teléfono, mientras que yo, 2 pesadas espadas. Nos dirigimos directamente a un sepulcro plano, cerca del centro del lugar horrible, y comenzamos a desmalezar la tierra del musgo, crecido y alimentado por las lluvias de años innumerables. Loveman, en el sueño, lucía exactamente como en las fotos que él me había enviado. Un hombre joven, grande, robusto, sin el menor rasgo semita. No obstante la oscuridad, y muy guapo excepto por el par de orejas prominentes. No dijimos palabra mientras que él depositó su equipo de teléfono, tomó una pala y me ayudó a cavar la tierra y limpiar las malas hierbas. Ambos parecíamos estar muy impresionados con algo, casi pasmados. Finalmente, terminamos esos preliminares y Loveman volvió a revisar el sepulcro. Él parecía saber exactamente qué hacer, y yo también tenía alguna idea de eso, aunque no puedo ahora recordar de qué se trataba. Todo lo que recuerdo es que era consecuencia de ciertas teorías que Loveman había obtenido como resultado de la lectura extensa en algunos viejos libros raros, de los cuales él poseía las únicas copias existentes. Loveman, tú sabes, tiene una biblioteca extensa de primeras ediciones raras y otros tesoros preciosos para cualquier amante de los libros. Después de algunas elucubraciones, Loveman tomó su pala otra vez y, haciendo palanca con ella, intentó levantar la losa que hacía de la tapa del sepulcro. Él no tuvo éxito, por lo tanto me acerqué y le ayudé con mi propia pala. Finalmente aflojamos la piedra, la levantamos, combinando nuestras fuerzas, y la arrojamos lejos. Debajo de ella había un pasadizo negro con escalones de piedra, pero tan horribles eran los vapores miasmáticos que brotaban del hueco que retrocedimos por un momento sin poder hacer otras observaciones. Entonces, Loveman tomó el teléfono y comenzó a desenrollar el alambre, hablando por primera vez de esta manera. Tengo que pedirte que permanezcas arriba, pues no podría responder por las consecuencias si bajaras conmigo. Honestamente, dudo si cualquier persona con un sistema nervioso como el tuyo podría soportarlo. No puedes imaginarte lo que tendré que ver, y pienso que cualquier persona sin los nervios acorazados no podría descender y salir sano y salvo de este lugar. De todos modos,
Este no es un lugar para alguien que no pudo aprobar el examen físico del ejército. Yo descubrí esta cosa, y yo soy el responsable por cualquier persona que vaya conmigo. Pero te mantendré informado de cada movimiento que haga por teléfono. Como puedes ver, tengo bastante alambre para alcanzar el centro de la Tierra y regresar. Dijo con una voz suave, agradable, medida y no muy profunda. Discutí con él, pero me contestó que si no me resignaba, daría todo este asunto por terminado y conseguiría otro compañero de expedición, un tal Dr. Burke, nombre totalmente desconocido para mí. Agregó que no me necesitaba para descender solo, puesto que solo él era el único poseedor de la verdadera clave del asunto. Finalmente consentí y permanecí sentado sobre un banco de mármol de sepulcro abierto y con el teléfono en la mano. Él encendió la linterna eléctrica, preparó los alambres del teléfono para desenrollar y desapareció descendiendo por los escalones de la piedra húmeda, mientras el alambre crujía a medida que se desenrollaba. Por un momento, no perdí de vista el resplandor de su linterna, pero desapareció repentinamente, como si hubiera dado una vuelta por la escalera de piedra. Entonces todo era silencio. Después de eso pasó un periodo de tonto temor y de ansiosa desespera. La luna creciente subió más arriba, y una capa de niebla sobre la depresión parecía espesarse más y más. Todo era horriblemente húmedo, y me pareció ver un búho revolotear entre las sombras. Y entonces fue que sonó el clic del receptor del teléfono. Lovecraft. Pienso que lo estoy encontrando. Las palabras se oían tensas, en un tono excitado. Entonces, una breve pausa, seguida por más palabras en un tono de temor y horror inefable. Dios, Lovecraft, si pudieras ver lo que estoy viendo. Pregunté con gran entusiasmo qué es lo que estaba sucediendo. Loveman contestó con voz temblorosa. No puedo decirlo, no me atrevo. Nunca soñé con algo así. No puedo hablar. Esto es suficiente para desquiciar a cualquier mente. Espera, ¿qué es eso? Entonces, otra pausa y el clic del receptor y una clase de gemido desesperado. Lovecraft, por el amor de Dios, todos se levantan. Lárgate, lárgate. No pierdas un segundo. Yo estaba ahora completamente alarmado y preguntaba frenéticamente a Loveman que me dijera lo que estaba pasando. Él contestó solamente: No lo pienses. Date prisa. Entonces sentí vergüenza de mi miedo. Me molestó que alguien pudiera pensar que estaba dispuesto a abandonar a un compañero en peligro. Desatendí su consejo y me disponía a bajar en su ayuda, pero él gritó: No seas tonto. Es demasiado tarde. No hay nada que hacer. Ni tú ni nadie pueden hacer nada ahora. Él parecía más calmado, con una terrible, resignada calma, como asumiendo algo inevitable, ineludible. Con todo, él estaba obviamente ansioso de que yo escapara de aquel peligro desconocido. Por el amor de Dios, sal de aquí. Si todavía puedes encontrar la manera. No estoy bromeando, Lovecraft. No te veré otra vez. Dios. Lárgate. Lárgate. Gritando las últimas palabras, su tono era un creciente frenesí. He intentado recordar la frase lo mejor posible, pero no puedo reproducir el tono. Siguió luego, horriblemente largo, un periodo de silencio. Intenté ayudar a Loveman, pero me encontraba paralizado absolutamente. El movimiento más leve me era imposible. Podía hablar, sin embargo, y le llamaba con excitación por el teléfono. Loveman, Loveman, ¿qué es esto? ¿Qué es lo terrible? Pero él no contestó. Y entonces sucedió algo increíblemente espantoso, tremendo, inexplicable, casi innombrable. He dicho que Loveman estaba en silencio ahora, pero después de un intervalo extenso de aterrorizante espera, otro clic vino del receptor. Pregunté: Loveman, ¿está usted allí? Y la contestación escuché una voz,
algo que no puede describirse con cualquier palabra. Decir que era muy profunda, líquida, hueca, gelatinosa, enfermiza, gutural, indefinidamente distante. En ese teléfono la oí. La escuché sentada en el banco de mármol, en el cementerio desconocido y muy antiguo, con las piedras y las tumbas que se desmenuzaban, y la hierba larga, y la humedad, y el búho, y la luna en cuarto menguante. Encima del sepulcro, esto es lo que me dijo. Imbécil. Lodman está muerto. Me desmayé en el sueño, y luego sabía que estaba despierto, y con un dolor de cabeza tremendo. Yo no sé todavía qué fue todo eso, qué cosa, sobre o debajo de la tierra. Fuimos a buscar, o que se supone que fuese esa horrible voz. He leído sobre los espíritus necrófagos, pero por un demonio, el dolor de cabeza que tenía era peor que el sueño. Loveman se reirá cuando le cuente sobre este sueño. A su debido tiempo, intentaré retratar esta imagen en una historia, así como retrataré otro sueño cuadro en la maldición que cayó sobre Sarnath. Me pregunto ahora si tengo derecho a registrar la profesión de escritor de sueños. Odio llevarme el mérito cuando realmente no imaginé conscientemente esas imágenes en mi propia mente. Con todo, si no es mérito mío, ¿quién en el cielo podría reclamarlo? Samuel Coleridge reclamó para sí Kubla Khan, así que pienso que registraré esta idea antes de dejarla ir. Quiero creer que fue solamente un sueño. Les repito, señores, que su encuesta es inútil. Enciérrenme para siempre si quieren. Ejecútenme si necesitan una víctima para propiciar la ilusión que llaman justicia. Pero no puedo decir más de lo que ya he dicho. Todo lo que puedo recordar lo he contado con absoluta sinceridad. No he ocultado ni desfigurado nada. Y si algo continúa siendo vago, se debe únicamente a la oscura nube que ha invadido mi cerebro. A esa nube y a la confusa naturaleza de los horrores que cayeron sobre mí. Vuelvo a decir que ignoro lo que ha sido de Harley Warren, aunque creo, casi espero, que ha encontrado la paz y el olvido, si es que existe en alguna parte. Es cierto que durante 5 años he sido su amigo y que compartí parcialmente sus terribles investigaciones en lo desconocido. No niego, aunque mi memoria no es todo lo precisa que sería deseable, que ese testigo suyo puede habernos visto juntos, como él dice, en el camino de Gainesville, andando hacia Beatrice Swamp a las 11:30 de aquella horrible noche. Y no tengo inconveniente en añadir que llevábamos linternas eléctricas, azadas y un rollo de alambre con diversos instrumentos, ya que esos objetos representaron un papel que ha quedado grabado de un modo indeleble en mi trastornada memoria. Pero de lo que siguió y del motivo de que me encontraran solo y aturdido a orillas del pantano a la mañana siguiente, insto en que solo sé lo que les he contado una y otra vez. Dicen ustedes que no hay nada en el pantano o cerca de él que pudiera constituir el marco de aquel espantoso episodio. Repito que no sé nada, aparte de lo que vi. Pudo ser una alucinación o una pesadilla, y espero que lo fueran, pero eso es todo lo que recuerdo de lo ocurrido en aquellas terribles horas, después de que nos alejamos de la vista de los hombres. Y el motivo de que Harley Warren no haya regresado solo puede explicarlo él, o su espectro, o algo desconocido que no puedo describir. Como he dicho antes, las fantásticas investigaciones de Harley Warren no me eran desconocidas,
y hasta cierto punto las compartía. De su gran colección de libros raros y extraños sobre temas prohibidos, he leído todos los que están escritos en los idiomas que domino. Muy pocos, comparados con los escritos que no entiendo. La mayoría son obras en lengua arábiga, y el libro inspirado por el espíritu del mal, el libro que Warren se llevó en su bolsillo al otro mundo, estaba escrito en unos caracteres que nunca había visto. Warren no quiso decirme nunca lo que contenía aquel libro. En cuanto a la naturaleza de nuestras investigaciones, tengo que repetir que no gozo ya de una plena comprensión, y encuentro misericordioso que sea así, ya que eran unas investigaciones terribles, que yo compartía más por renuente fascinación que por verdadera inclinación. Warren siempre me había dominado, y a veces le temía. Recuerdo cómo me estremecí ante la expresión de su rostro la noche anterior al espantoso acontecimiento, mientras hablaba de su teoría, de que ciertos cadáveres no se corrompen nunca, sino que permanecen enteros en sus tumbas durante 1.000.000 de años. Pero ahora no le temo, ya que sospecho que ha conocido horrores más allá de mis posibilidades de comprensión. Ahora temo por él. Repito que no tenía la menor idea de nuestro objetivo de aquella noche. Desde luego, tenía mucho que ver con el libro que Warren llevaba, aquel libro antiguo en caracteres indescifrables, que le había llegado de la India un mes antes, pero juro que ignoraba lo que esperábamos descubrir. Su testigo dice que nos vio a las 11:30 en el camino de Gainesville, en dirección al pantano de Bright-Cripes. Probablemente es cierto. En mi cerebro solo quedó grabada una escena, y debió producirse mucho después de medianoche, ya que una pálida luna en cuarto menguante estaba muy alta en el cielo, velada por gasas semitransparentes. El lugar era un antiguo cementerio, tan antiguo que temblé ante las múltiples evidencias de años inmemoriales. Me encontraba en una profunda hondonada, cubierta de musgo y maleza, y llena de un vago hedor que mi fantasía asoció absurdamente con piedras en descomposición. Por todas partes se veían señales de descuido y decrepitud, y parecía acosarme la idea de que Warren y yo éramos los primeros seres vivientes que invadíamos un silencio letal de siglos. Por encima, la luna menguante atisbaba a través de los fétidos vapores que parecían brotar de ignotas catacumbas, y a sus débiles y oscilantes rayos pude distinguir una repulsiva formación de antiquísimos mausoleos, panteones y tumbas, todos en estado ruinoso, cubiertos de musgo y con manchas de humedad y parcialmente ocultos por una lujuriosa vegetación. Mi primera impresión de mi propia presencia en aquella terrible necrópolis se refiere al acto de detenerme con Warren ante una determinada tumba y de desprendernos de la carga que al parecer habíamos llevado. Observé entonces que yo había traído una linterna eléctrica y 2 azadas, en tanto que mi compañero había cargado con una linterna similar y una instalación telefónica portátil. No pronunciamos una sola palabra, ya que ambos parecíamos conocer el lugar y la tarea que nos estaba encomendada. Y sin demora empuñamos las azadas y empezamos a limpiar de hierba y de maleza la arcaica sepultura. Después de dejar al descubierto toda la superficie, que consistía en 3 inmensas losas de granito, retrocedimos unos pasos para contemplar el fúnebre escenario, y Warren pareció afectar unos cálculos mentales. Luego se acercó de nuevo al sepulcro y, utilizando su azada como una palanca, trató de levantar la losa más próxima a unas piedras ruinosas que en su día pudieron haber sido un monumento funerario. No lo consiguió, y me hizo una seña para que acudiera a su ayuda. Finalmente, nuestros esfuerzos combinados aflojaron a la losa, la cual levantamos y apartamos a un lado. Quedó al descubierto una negra abertura, por la que brotó un efluvio de gases miasmáticos tan nauseabundos que Warren y yo retrocedimos precipitadamente. Sin embargo, al cabo de unos instantes, nos acercamos de nuevo a la fosa y encontramos las emanaciones menos insoportables. Nuestras linternas iluminaron un tramo de peldaños de piedras empapados en algún detestable licor de la entraña de la tierra,
y bordeados de húmedas paredes con costras de salitre. Entonces, por primera vez que yo recuerde, durante aquella noche, Warren me habló con su meliflua voz de tenor, una voz singularmente inalterada por nuestro pavoroso entorno. Lamento tener que pedirte que te quedes en la superficie, Dijo. pero sería un crimen pedir que alguien con unos nervios tan frágiles como los tuyos bajara ahí. No puedes imaginar, siquiera por lo que has leído y por lo que yo te he contado, las cosas que tendré que ver y hacer. Es una tarea infernal, Carter, y dudo que cualquier hombre que no tenga una sensibilidad revestida de acero pudiera llevar a cabo y regresar vivo y cuerdo. No quiero ofenderte, y el cielo sabe lo mucho que me alegraría llevarte conmigo, pero la responsabilidad es mía. No puedo arrastrar a un manojo de nervios como tú a la muerte o a la locura. Te repito que no puedes imaginar siquiera de qué se trata. Prometo mantenerte informado por teléfono de cada uno de mis movimientos. Como puedes ver, he traído alambre suficiente para llegar al centro de la Tierra y regresar. Todavía puedo oír aquellas palabras pronunciadas fríamente, y puedo recordar también mis protestas. Parecía desesperadamente ansioso por acompañar a mi amigo a aquellas profundidades sepulcrales, pero él se mostró inflexible. En un momento determinado, amenazó con abandonar la expedición si no me daba por vencido. Una amenaza eficaz, dado que solo él tenía la clave del asunto. Tras haber obtenido mi asentimiento, dado de muy mala gana, Warren cogió el rollo de alambre y juntó los instrumentos. Finalmente me entregó uno de los auriculares, estrechó mi mano, se cargó al hombro el rollo de alambre y desapareció en el interior de aquel indescriptible osario. Fui a sentarme sobre una vieja y descolorida lápida, cerca de la abertura que se había tragado a mi amigo. Durante un par de minutos pude ver el resplandor de su linterna y oír el crujido del alambre mientras lo desenrollaba detrás de él. Pero el resplandor desapareció bruscamente, como tapado por una revuelta de la escalera, y el sonido se apagó con la misma rapidez. Yo estaba solo, pero unido a las desconocidas profundidades por aquel mágico alambre cuyo verde revestimiento aislante brillaba bajo los pálidos rayos de la luna menguante. Consultaba continuamente mi reloj a la luz de mi linterna y estaba pendiente del auricular con febril ansiedad. Pero durante más de un cuarto de hora no oí nada. Luego percibí un leve chasquido y llamé a mi amigo con voz tensa. A pesar de mis aprensiones, no estaba preparado para las palabras que me llegaron desde aquella pavorosa bóveda, con un acento de alarma que resultaba mucho más estremecedor por cuanto que procedía del imperturbable Harry Warren. Él, que se había separado de mí con tanta tranquilidad momentos antes, llamaba ahora desde abajo con un tembloroso susurro más impresionante que el más desaforado de los gritos. Dios, si pudieras ver lo que estoy viendo. No pude contestar. Me había quedado sin voz y solo pude esperar. Warren habló de nuevo. Carter, es terrible, monstruoso, increíble. Esta vez la voz no me falló y vertí en el micrófono un chorro de excitadas preguntas. Aterrado repetía sin cesar: Warren, ¿qué es? ¿Qué es? De nuevo me llegó la voz de mi amigo, ronca de temor, ahora visiblemente teñida de desesperación. No puedo decírtelo, Carter. Demasiado monstruoso. Me atrevo a decírtelo. Ningún hombre podía saberlo y continuar viviendo. Dios mío. Nunca había soñado en nada semejante. Silencio de nuevo, interrumpido solamente por mis ocasionales y ahora estremecidas preguntas. Luego, la voz de Warren con un trémulo de desesperada consternación. Por el amor de Dios. Vuelve a colocar la loja y márchate si puedes. ¡Prisa! Déjalo todo y márchate. Es tu única oportunidad. Haz lo que te digo y no me pidas explicaciones. Le oí, pero solo fui capaz de repetir mis frenéticas preguntas. A mi alrededor había tumbas, oscuridad y sombras. Debajo de mí, alguna amenaza más allá del alcance de la imaginación humana.
pero mi amigo estaba expuesto por un peligro mucho mayor que el mío, y a través de mi propio temor experimenté un vago resentimiento al pensar que me creía capaz de abandonarle en semejantes circunstancias. Se oyeron más chasquidos, y tras una breve pausa, un lamentable grito de Warren. ¡Por el amor de Dios! ¡Coloca de nuevo la losa, Carter! La jerga infantil de mi compañero, reveladora de que se encontraba bajo la influencia de una profunda emoción, actuó sobre mí como un poderoso repulsivo. Warren, resiste, voy a bajar. Pero ante aquel ofrecimiento, el tono de mi amigo se convirtió en un alarido de absoluta desesperación. ¡No! No puedes comprenderlo, es demasiado tarde y la culpa ha sido mía. Coloca de nuevo la losa y corre. Es lo único que puedes hacer ahora por mí. El tono cambió de nuevo, esta vez adquiriendo una mayor suavidad, como de resignación sin esperanza. Sin embargo, seguía siendo tenso debido a la ansiedad que Warren experimentaba por mi suerte. Espera. Corre antes de que sea demasiado tarde. No traté de contradecirle. Intenté sobreponerme a la extraña parálisis que se había apoderado de mí y cumplir mi promesa de acudir a su ayuda. Pero su siguiente susurro me sorprendió todavía inerte en las cadenas de un indescriptible horror. Una pausa, más chasquidos, luego la débil voz de Warren. Cubre esos malditos peldaños y ponte a salvo. Pierdes tiempo. No es nunca, Carter. No volveremos a vernos. El susurro de Warren se hinchó hasta convertirse en un grito. Un grito que paulatinamente se hinchó a su vez y se hizo un alarido que contenía todo el horror de los siglos. ¡Malditos sean los seres infernales! ¡Hay legiones de ellos! ¡Dios mío, huye! ¡Huye, huye! Después, silencio. Ignoro durante cuántos interminables eones permanecí sentado, estupefacto, susurrando, murmurando, llamando, gritándole a aquel teléfono. Una y otra vez a través de aquellos eones susurré, murmuré, llamé y grité. Warren, Warren, contesta. ¿Estás ahí? Entonces llegó hasta mí el horror culminante, el horror indecible, impensable, increíble. Ya he dicho que parecieron transcurrir eones después de que Warren lanzó su última desesperada advertencia, y que solo mis propios gritos rompieron el pavoroso silencio. Pero al cabo de unos instantes se oyó un chasquido en el receptor y tensé el oído para escuchar. Grité de nuevo, Warren, ¿estás ahí? Y en respuesta oí lo que envió la oscura nube sobre mi cerebro. No intentaré describir aquella voz, caballeros, puesto que las primeras palabras me arrancaron la conciencia y crearon un vacío mental que se extiende hasta el momento en que desperté en el hospital. ¿Qué podría decir? ¿Que la voz era hueca, profunda, gelatinosa, remota, sobrenatural, inhumana, incorpórea? Aquello fue el final de mi experiencia, y es el final de mi historia. Lo oí y no sé nada más. Lo oí mientras permanecía petrificado en aquel cementerio desconocido en la hondonada, entre las lápidas carcomidas y las tumbas en ruinas, la exuberante vegetación y los vapores miasmáticos. La oí surgiendo de las abismales profundidades de aquel maldito sepulcro abierto, mientras contemplaba unas sombras amorfas y necrófagas danzando bajo una pálida luna menguante. Y esto fue lo que dijo. ¡Imbécil! Warren está muerto.